invitarles que abran la Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Epístola del apóstol Pablo a los romanos. La epístola a los romanos se considera la epístola más teológica que hay. Tiene una profundidad teológica impresionante, diferente a las demás cartas de Pablo y a otras cartas como el apóstol Pedro, el apóstol San Juan. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Cuando estén ahí me dicen amén. Romanos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 5, 6, 7, 8 y 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ore conmigo al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que ahora recibimos en nuestros corazones. Espíritu Santo, yo te ruego, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que todos podamos comprender claramente lo que hoy quieres enseñarnos de una manera especial. Te pido que mi humanidad no se transmita a tus hijos, sino que únicamente tu poderosa palabra sea la que se introduce a lo profundo de cada corazón, hasta quebrantar y partir el alma, el espíritu, los tuétanos y hasta las coyunturas mismas, como dice la Escritura. Bendigo toda la iglesia en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, Señor. Amén y amén. El mensaje de esta noche se llama cristianos carnales. ¿Cómo se llama este mensaje? Y yo quiero que usted levante su mano derecha al cielo, así bien alto, los que son cristianos carnales. Como 40 levantaron la mano, proclamando que son cristianos carnales. De eso vamos a hablar esta noche, de los cristianos carnales. Un hombre se convirtió a Cristo y tiempo después de haberse convertido quiso contar su testimonio. Cuando por fin le permitieron testificar, pasó al frente y le dijo las siguientes palabras a la congregación: iglesia, antes de convertirme a Cristo, yo era gay, pero ahora soy una sierva del Señor. Terrible, hermanos. Quiero decirles que, aunque parece absurdo hablar de cristianos carnales, mis queridos hermanos, existen los cristianos carnales. Los cristianos carnales no han cambiado de vida, solo cambiaron algunas costumbres. Los cristianos carnales no han cambiado internamente, solo cambiaron externamente, pero en su interior siguen siendo los mismos carnales de siempre. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, cuando hablamos de lo carnal, o en otras palabras, cuando hablamos de la carne, no estamos hablando del cuerpo. Teológicamente, cuando hablamos de la carne, estamos hablando de una condición interna que nos inclina hacia el pecado. Eso es la carne. En palabras de Santiago, se diría concupiscencia. ¿Cómo se dice? Concupiscencia, una palabra nueva para algunos. Concupiscencia. La concupiscencia o la carne es una condición natural del ser humano
a partir de la caída de Adán. Y esa condición interna es la que a todos nos inclina hacia el pecado, a hacer lo malo. Nadie tiene que enseñarnos a hacer lo malo. Uno ya viene con esa inclinación hacia el mal. Un niño de 2 años coge una moneda. Cuando su padre lo regaña, de inmediato manda las manos atrás y guarda la moneda. El padre le dice: ¿cierto que ahí tienes una moneda? Y el niño dice: no. La pregunta es: ¿quién le enseñó a mentir al niño? Nadie le enseñó a mentir. Es que el ser humano ya trae una inclinación hacia el pecado. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, hablando de lo carnal, de la concupiscencia, de esa condición que la palabra llama carne, el apóstol Pablo menciona algunas verdades sobre la carne. Por ejemplo, primera verdad sobre la carne. El apóstol Pablo dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esa es la primera verdad. La gente que es carnal no piensa en lo espiritual. No le da para pensar en lo espiritual. La gente que es carnal solo piensa en las cosas carnales. Entonces, cuando usted se encuentra con una persona carnal y la invita a orar, le da pereza. O si no le da pereza y lo acompaña un ratico, por ahí 5 minutos. Después de 5 o 10 minutos de oración le da pereza, porque a él carnal no le gustan las cosas espirituales. A una persona carnal usted la invita a leer la Biblia y se la lee o se la escucha un momentico, pero después se aburre o le da sueño, porque como es carnal no le gustan las cosas espirituales. A una persona carnal usted la invita a la iglesia y puede que le venga una vez o 2 o 3, pero seguir viniendo, no. A él no le gustan las cosas espirituales, a él le gustan las cosas carnales. Así que no lo invite al culto, y más si a la hora del culto hay una rumba allá en la esquina, en la discoteca de la esquina. No lo invite a lo espiritual, porque los carnales solo piensan en las cosas de la carne. Esa es la primera verdad. ¿Me siguen, sí o no? Segunda verdad. Pablo dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué significa esa verdad? Que todas las personas que se ocupan de las cosas de la carne, espiritualmente se mueren. ¿Qué pasa espiritualmente? Se mueren. ¿Cómo así que se mueren? Claro, una persona carnal está muerta espiritualmente para con Dios. Una persona carnal sigue creyendo en Dios, puede orar a Dios, pero por su condición carnal y pecaminosa no logra conectarse con Dios, no logra disfrutar de la presencia de Dios. El carnal viene a un lugar como este y ve como los de al lado lloran y se postran y cantan apasionado, y él hasta se pregunta: ¿y a mí por qué no me pasa eso? ¿Yo por qué estoy así como normal? Es porque el carnal está muerto espiritualmente, sigue creyendo en Dios, puede orar a Dios, pero no logra entrar en esa dimensión de lo espiritual y disfrutar de la presencia de Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Esa es la segunda verdad. La tercera verdad, Pablo dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, que la persona carnal, aunque a veces quiera obedecer a Dios, no lo logra, no es capaz. Por su condición carnal, como que hay algo que siempre lo jala hacia el pecado, y él quiere comprometerse con Dios y quiere buscar a Dios, pero hay algo más fuerte que lo llama. Sean los amigos, sea la canción que escuchó antes de venir a la iglesia que lo mueve, sea esa cerveza que vio puesta en una mesa que sudaba del frío, o cualquier otra cosa del mundo como que lo jala. Y uno se encuentra con personas carnales que le dicen a uno: pastor, yo quiero
servir a Dios. Yo quiero meterme con Dios, pero no sé, hermano, hay algo como que no me deja. Hay algo que me jala hacia el mundo. Hay algo como que no soy capaz de vencer. Es que tú, mi querido hermano, aún eres carnal. Y esa condición te impide sujetarte a los mandamientos de Dios. Tú tienes que luchar contra esa condición. Esa es la tercera verdad. Amén. Y la cuarta verdad es que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Diga conmigo, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Los que se dejan llevar por esa condición pecaminosa y quieren disfrutar de sus placeres y de lo que les pide el cuerpo y de lo que les pide sus antojos, los que quieren vivir así, pueden hacerlo. No hay problema. Eso sí, no puedes agradar a Dios de esa manera. Porque los que viven según la carne no logran, no tienen la capacidad, no pueden agradar al Señor. ¿Me siguen, sí o no? Esas son las 4 verdades sobre la carne. Recuérdalas conmigo. Primera verdad: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Segunda verdad: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tercera verdad: los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se someten a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y cuarta verdad: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso pasa con las personas carnales. Así que la condición de una persona carnal no es la más favorable delante de Dios. La pregunta esta noche es: ¿cómo es un cristiano carnal? Pregúntele al que está a su lado: ¿cómo es un cristiano carnal? ¿Cómo es un cristiano carnal? Le voy a dar esta respuesta. Un cristiano carnal no es solo el cristiano que se emborracha. El cristiano que se emborracha es carnal. No importa que el cristiano que se emborracha le diga al pastor: pastor, yo estoy luchando contra esto, no me juzguen, es que yo soy un cristiano bebedor, yo me emborracho con cervecitas cristianas, pastor. Eso no existe. Pues mira, si estás luchando para no volver a emborracharte, porque emborracharse es pecado, sigue luchando hasta que puedas vencer. Pero mientras estés luchando con eso, te tengo una noticia: aún sigues siendo carnal. ¿Y cuándo voy a dejar de ser carnal entonces? Cuando puedas vencer eso. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, el cristiano carnal no es solo el que adultera o el que comete fornicación, el que comete inmoralidad sexual. El cristiano que comete inmoralidad sexual, masturbación, pornografía, adulterio, fornicación, es un cristiano carnal. Pero no solo ese es el cristiano carnal. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el apóstol nos habla y nos muestra una lista de las obras de la carne. Y en el versículo 20 y 21 hay unas actitudes, o podríamos decirlo, actos de la carne, que yo quisiera resaltar esta noche. Y no son inmoralidad sexual, y no son borrachera. A veces enmarcamos lo carnal solo en la borrachera, en la inmoralidad sexual. No, no solo las personas que se emborrachan, que cometen actos impuros o inmorales sexualmente, son carnales. No solo ellos. Ellos son carnales, pero además de ellos hay otras personas que cometen ciertos actos que a nuestro juicio son insignificantes, pero que esos actos también los constituyen como personas carnales. Y en esta noche quiero hablar exactamente de 4 cosas, 4 obras de la carne. Quiero que las escuches, porque si en ti hay alguna de estas, déjame decirte que tú
aún eres carnal. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Y si no, ahorita a la salida nos reconciliamos con un abrazo. 4 cosas carnales. Si tú tienes alguna de estas, hay que trabajar, porque aún eres carnal. Número 1, los pleitos. Diga conmigo, los pleitos. El apóstol Pablo dice que los pleitos son obras de la carne. Es decir, que una persona que se deja llevar por la carne es una persona que busca pleitos. En otros términos, la persona que es peleona es carnal. Y no vamos a salirnos de la iglesia para hablar de gente de afuera que no pertenece aquí. No, vamos a hablar de nosotros. En la iglesia hay gente que es peleona. Hay gente que todo es un problema. Todo es una pelea. En términos más escuetos, todo es un bonche. Hay bonche con ella por lo que sea, con esa persona. Todo es un pleito. Y no debe ser así, hermanos. Porque si usted es una persona peleona, entonces usted es una persona carnal. Mire que está a su lado, dígale, no pelee. O no peleé, no sé cómo se dice. Creo que es no peleé. Persona peleona lo que provoca es contiendas. Y también provoca disensiones, o sea, divisiones entre la gente. La persona peleona. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 7 dice: así que es por cierto ya una falta que haya pleitos entre ustedes mismos. Y sigue diciendo, y no solo que hayan pleitos, sino que lleven esos pleitos a los incrédulos, a los de afuera. Eso es terrible, hermanos. Usted pelea con un hermano aquí y va a contarle al vecino que no es cristiano. ¿Usted para qué hace eso? ¿Usted para qué hace eso? Usted se está convirtiendo, usted, en un tropiezo para que ese vecino llegue a la iglesia. Porque el vecino va a decir, no, pero si ahora mismo se matan entre ellos, ¿yo qué voy a ir allá? ¿Han escuchado alguna vez el dicho que dice, los trapos sucios se lavan en casa? Tiene que ser así, hermanos. Cualquier problema que tengamos aquí en la iglesia, lo arreglamos en la iglesia. Pero si usted va a pedirle consejo a alguien que no es de la iglesia para que le ayude a arreglar el problema que tiene con alguien de la iglesia, hermano, usted está perdido. Entonces Pablo dice, mire, es una falta grave que ustedes tengan peleas entre ustedes, pero más grave aún, que se las lleven a la gente de afuera para que las arregle. Es más grave eso aún. Y Pablo dice, a manera de pregunta, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser decepcionados? En otras palabras, cuando yo tengo una discusión con un hermano, una pelea, Pablo dice, ¿por qué más bien no agacha la cabeza y perdona? Diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces, no puede ser el cristiano pendenciero, diría en otras palabras Pablo. No puede dar lugar a los pleitos. Todo es un problema, todo es una pelea. No, eso es una obra de la carne. Mire, yo conocí una señora tan peleona, tan pendenciera, que ella junto con su esposo eran inseparables. Inseparables, pero no porque se mantuvieran juntos. Inseparables porque se necesitaban por lo menos 15 vecinos para separarlos cada que se agarraban, y se agarraban de seguido. Vivían peleando. Y hermanos, eso no es espiritual, eso es carnal. Si usted es un cristiano peleón, usted es un carnal. Y si no le gustó,
y me va a poner pelea, entonces es más carnal aún. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Número dos. Número dos. Lo segundo que Pablo habla como obra de la carne son los celos. Diga conmigo los celos. ¿Cuántos son celosos aquí esta noche? No levanten la mano, déjalo para usted. Pero en la iglesia también hay hombres y mujeres celosos. Y yo no sé si usted sabía, pero los celos también son obras de la carne. En otras palabras, cuando usted es una mujer celosa o cuando usted es un hombre celoso, usted es un cristiano carnal. Carnal. Aclaramos. Hay un celo que es natural, porque hay un celo de protección. Hay un celo de cuidar lo que es mío. Ejemplo, mi esposa se va para Medellín y me llama y me dice que se encontró con viejos amigos de la universidad, que hay un amigo que tiene un trabajo y que ella va a ir a la casa de él a ayudarle con una tarea. Es real, solo que el amigo vive solo. Entonces ella va a ir con buenas intenciones, va a entrar a la casa de él y le va a ayudar. Ahí es natural que yo sienta un celo y que yo le sugiera: mi amor, no me parece conveniente que vayas a la casa de ese hombre solo a ayudarle. Tú no vas a hacer nada malo, pero el diablo es puerco, decía mi abuela. Entonces ahí estoy cuidando lo mío. Lo que pasa es que a veces la gente pasa del celo natural a un celo enfermizo y carnal, que ya son celos por cualquier cosa. La mujer está con el hombre y de pronto el hombre volteó a mirar y ¿qué hubo? ¿Quién está mirando por allá? Celosa. ¿Quién es esa que está parada al lado suyo? Pero mi amor, no es que es mi sombra. Así es de celosa. Así es de celosa. Es increíble. Proverbios capítulo 6 versículo 34 dice: los celos son el furor del hombre. Dicho de otra manera, los celos arden en la persona de modo que lo consume. Los celos lo consumen. Y yo le añadiría otra cosa: los celos no solo lo consumen, sino que lo enceguecen y lo ponen a ver otras cosas. Claro que sí, lo ponen a ver otras cosas. Ahora, los celos deben ser superados, y para superar los celos usted tiene que meterse en el espíritu. La persona que es celosa y que me está escuchando, si usted quiere superar esos celos que cada rato le traen problemas con su familia, con su pareja, en su casa, lo que usted tiene que ponerse es a orar. Si es necesario, ayune. Si es necesario, vigile, doble rodilla, dígale: Señor, te entrego mi vida, ayúdame a vencer estas obras de la carne, estos celos. Cuando yo doy consejería a algunas parejas, le he dicho a algunas mujeres y a algunos hombres: mire, si usted sospecha de que su pareja le es infiel, no se preocupe por eso. Yo no me preocuparía por nada. De hecho, a manera de confesión, yo les digo que si mi esposa me estuviera engañando a mí, eso me tiene sin cuidado. A mí no me importa eso. Yo no voy a andar detrás de ella buscando. Yo no voy a pagar un investigador privado para que me tome fotos y yo poder confirmar la infidelidad de mi esposa. Nada de eso. Yo me quedo tranquilo. Tampoco voy a dejarme dañar la cabeza de los comentarios de la gente. Aunque si escucho muchos comentarios, lo único que voy a hacer es orar. La palabra del Señor dice: no hay nada oculto que no salga a la luz. Así que por esa palabra que se cumple aquí y en cualquier parte del mundo, yo voy a estar tranquilo. Lo único que le digo a mi esposa de manera romántica es: mi amor, te amo, no te voy a molestar la vida, puedes ir y venir, entrar y salir, no te voy a celar,
Solo que el día que salga algo a la luz, probablemente todo se acaba. Pero yo no me voy a torturar pensando que mi esposa me es infiel. Por esa razón yo le digo a usted, mire, no se preocupe por eso. Si usted sospechaba de algo, relájese y tranquilícese. Eso que su esposo le oculta, te lo aseguro por la palabra, va a salir a la luz. ¿Amén o no? Eso que tu esposa te oculta va a salir a la luz. Así que relájate, que la palabra está jugando a tu favor. Tú simplemente ora al Señor. Señor, si hay algo oculto, sácalo a la luz. Y eso va a salir solito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, si tú eres el celoso, hermano, tienes que trabajar en los celos. El carnal no es solo el que se emborracha. El carnal no es solo el que comete inmoralidad sexual. El carnal es también el que pelea. El carnal es también el que tiene celos. Celos que arden y lo consumen. ¿Dicen amén? Número 3. Pablo dice que otra obra de la carne es, damas y caballeros, la ira. Diga conmigo, la ira. Mira que está a su lado, dígale, ¿sí vio? La ira. La ira, yo sabía que era la ira. La ira es otra obra carnal. Si usted es una persona que con mucha facilidad se le sale la ira, a usted le falta algo que la Biblia llama dominio propio. Por lo tanto, usted no es tan espiritual como parece, sino que usted es carnal. ¿Sí o no? Hay personas en la iglesia que son, hermanos, un fosforito untado de gasolina. Perdónenme lo escueto. El fosforito untado de gasolina no enciende con facilidad. No, explota con facilidad. Y hay cristianos así entre nosotros, que no se encienden fácilmente, explotan con una facilidad impresionante. Y es la muestra o la evidencia de que en esa área de su vida le falta dominio propio. Y por lo tanto, aún es carnal. Porque la ira está en la lista de las obras de la carne. ¿Me siguen, sí o no? Mi amor, es que usted es muy iracunda. Que yo no soy iracunda, ya lo dije. Hay mujeres que responden así. Bueno, cabe decir también que hay hombres iracundos. Solo que casi en todas las parejas que yo he acompañado me doy cuenta que el común denominador es que ellas son las más bravas. No estoy juzgando a nadie, solo que estoy diciendo que eso pasa. Hay hombres iracundos, pero a veces es como que la mujer es más iracunda. Hay mujeres bravas. Alguna vez les conté que hay mujeres tan bravas que escupen plomo, revuelven el sancocho con la mano, se quitan los calzones con los... de lo bravas que son. Diría mi abuelita, son templadas. Pero también hay hombres iracundos. Efesios capítulo 4, versículo 35, 36, 37, dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda maledicencia. Pablo está diciendo que de nosotros debe ser quitada la ira. También menciona el enojo. Hay una diferencia entre el enojo y la ira. Hay gente aquí que se enoja, pero no llega a la ira. Hay otros que se enojan y que también llegan a la ira. La diferencia entre el enojo y la ira es que el enojo es algo interno solamente. Es decir, en este momento yo puedo estar enojado con alguien, pero ese enojo lo vivo interno. La ira es lo contrario. La ira es externa. La ira ya explota. La ira ya tumba cosas. La ira ya pega. La ira ya lanza palabras maledicientes. La ira ya se va encima a aporrear. La ira ya trae violencia.
Para llegar a la ira, primero se pasa por el enojo. Y las personas que llegaron a la ira es que nunca controlaron su enojo, sino que lo dejaron crecer. Y crecer tanto que el enojo se transformó, evolucionó y se convirtió en ira. Y si el enojo es un problema, la ira es un problema mayor. ¿Me siguen, sí o no? Diga conmigo, hay que controlar la ira. Ahora, si la ira es una obra carnal, tú logras controlar la ira cuando te pones de rodillas y comienzas a hablar con Dios y a decirle: Señor, ayúdame, ayúdame con este enojo. Hay gente que tiene luchas con la ira y lo superan orando, aunque a veces se enojan con Dios también. Señor, ayúdame pues. Pero se supera en comunión con Dios. Yo no sé si ustedes me crean lo que les voy a decir, pero yo, antes de conocer al Señor, yo era una persona que explotaba fácilmente. Y yo explotaba en mi enojo golpeando. Recuerdo que en una ocasión, no era cristiano, mi tía pasó barriéndome los pies. Y en lugar de ser cordial y decirle: mira, tía, barre por un ladito, no me barra los pies. No, yo no dije eso. Apenas me barrió los pies, saqué un puño y ¡pa! Y enseguida le digo: me respetás. Y con ese puño le abrí a mi tía una cortada en la cual le tomaron puntos. Mi tía, que hoy viene aquí, no está aquí hoy, pero viene aquí a la iglesia, en esa misma semana fue al colegio a recoger mis calificaciones. Qué pesar de mi tía no haber venido hoy, hombre, para decirle que me perdone. Y la directora de mi salón le preguntó: ¿qué le pasó a doña María ahí en la ceja? Y ella dijo: no, me caí de una escalera. Terrible. Cuando me convertí al Señor, por supuesto, de rodillas le pedí perdón llorando, porque ese era yo. Yo explotaba con facilidad. Yo también era iracundo. Pero en el Señor, les doy testimonio, yo he logrado vencer y adquirir dominio propio. De modo que mi esposa hoy es testigo que soy un hombre paciente, que cuando me hacen enojar trato de respirar y contar hasta 10. Solo que no logro llegar a los 10. Pero respiro y me controlo. Y he logrado llegar a discutir sin alegar, sin levantar la voz. Lo que quiero decirte es que sí se puede. A través de la relación con Dios, tú puedes vencer cualquier obra de la carne: los pleitos, los celos, las iras. ¿Dicen amén? Y número 4, para que nos vamos, vean, nos vamos para casa. Número 4, otra obra de la carne. Pablo dice que es la envidia. ¿Es qué? Es la envidia. Diga al que está a su lado: la envidia. Dirían otros personajes: la cochina envidia. Mis queridos, la envidia es otra obra de la carne. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro dice: desechando pues toda hipocresía, todo engaño y toda malicia y envidias. Pedro dice que el cristiano tiene que desechar la envidia. Mire que está a su lado, dígale: deseche la envidia. Hay que desechar la envidia. El cristiano no debe ser envidioso. Amén. Diga conmigo: el cristiano no debe ser envidioso. Ahora, la pregunta podría ser: ¿qué es la envidia? Hay gente que define la envidia como comprar lo mismo que el vecino compró, como tener lo mismo que el vecino tiene. ¿Eso es envidia, pastor? Mi respuesta es: eso no es envidia.
Que yo me quiera comprar la misma camisa que tiene William, eso no es envidia. Eso no es la envidia. Usted se compró unos zapatos muy bonitos que yo los vi y me gustaron, y la otra semana me los compro y los traigo también al culto. Hay quienes dirán: el pastor tan envidioso. Eso no tiene nada que ver con la envidia. Eso simplemente es un gusto. Y aclaro entre paréntesis, para todos los que estamos aquí, que pertenecemos a la clase media, media baja, no hay nadie aquí que sea de la clase alta. Yo parezco, pero no lo soy. Pues bien, damas y caballeros, en el sistema capitalista en el que vivimos, a la clase baja y a la clase media los uniforman a todos. Usted va y compra una camiseta que le pareció muy bacana e impresionante por su estampado, la paga, se la pone, sale a la calle, y en la esquina se encuentra con otro con la misma camiseta, y entonces usted se esconde por ahí en una tienda y deja que pase. Cuando trastorna, usted se vuelve para la casa a cambiársela. Ya no quiere ponerse esa roja, se pone la verde, y cuando sale de la casa, el vecino va saliendo con la misma verde que usted tiene. Porque a la clase media nos uniforman. Mire, yo tengo un montón de camisetas que todos los hermanos tienen aquí. Solo que yo, antes de ponérmelas, oro: Señor, por favor, que ningún hermano se ponga esta camiseta hoy. Te lo pido. Y yo creo que el Señor esa oración no me la escucha. Es más, yo creo que el Señor me dice: le voy a jugar una broma. Y ese día no viene un hermano con la misma, vienen 4 hermanos con la misma camiseta. Así que cuando llegan con la misma camiseta, me toca decirle: venga, móntese al altar y pongámonos a cantar juntos, para que se vea como un grupo de alabanza organizado. A la clase media nos uniforman. Entonces, si yo deseo la misma camiseta que tiene mi hermano, eso no es envidia. Eso no es nada de envidia. Les voy a decir qué es la envidia. La envidia es querer que al otro le vaya mal. La envidia es querer que lo que el otro tiene se le dañe. La envidia es desear que, como yo no puedo tener lo que tiene mi vecino, se le acabe, se le desbarate, se le arruine. Eso es envidia. Eso sí es envidia. Cuando usted desea que lo que tiene su hermano, que lo que ha logrado su hermano, se le dañe, le salga mal, damas y caballeros, quiero decirte: eres envidioso, eres envidiosa. Proverbios dice que la envidia carcome el alma. Y es verdad. La envidia se lo come a uno por dentro. La persona envidiosa no tiene paz al ver que esa persona prospera, que esa persona le va mal. Damas y caballeros, la envidia es como una mujer que ronca. Es mejor despertarla que sentirla, se los juro que sí. Es mejor despertar a la mujer que ronca que sentirla. Así tiene que ser la envidia. Es mejor que usted despierte la envidia a que usted la sienta. Que haya gente que le tiene envidia a usted, pues vaya y venga, ellos tienen que tratar eso. Pero que usted sienta la envidia, que a usted se lo esté carcomiendo por dentro la envidia, usted tiene un problema. Y el problema es que usted es un cristiano carnal. ¿Cuántos me siguen? Digan amén. Mis queridos hermanos, esta noche quiero decirles: tenemos que ser cristianos espirituales. Si usted es un cristiano carnal, esta noche quiero invitarte para que reflexiones sobre tu condición espiritual y comiences a renunciar. El cristiano carnal no solo debe renunciar a las borracheras, a las orgías, a la inmoralidad sexual. El cristiano carnal tiene que renunciar a los pleitos, a los celos, a la ira, a la envidia. A eso también tiene que renunciar. Y qué decir de cosas como la pereza, como la mentira. A esas cosas también hay que renunciar, damas y caballeros. Y termino con este pasaje, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pablo dice palabras contundentes. Pablo dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si aún no has crucificado la carne,
con sus pasiones y deseos, quiero que te preguntes si en verdad eres de Cristo. Porque la evidencia de los verdaderos cristianos es que su carne ya la crucificaron. Ya no obedecen a los deseos de la carne. Ahora siguen los deseos del Espíritu. Ahora lo que hacen es orar, predicar, leer la palabra, cantarle al Señor, servirle a Dios, hacer bien al prójimo, hacer lo correcto. Hacen lo recto delante del Señor. No hacen trampa, no hacen chanchullo, no mienten, dan buen testimonio, viven en santidad, honran al Señor, aman al prójimo, perdonan, se reconcilian, oran por los demás, bendicen su barrio, son buenos ciudadanos, se someten a las leyes, se sujetan a las normas. Ese es el cristiano espiritual, mis queridos hermanos. Y esta noche el Señor te llama a ti para que tú y yo dejemos de ser carnales y crucifiquemos nuestra carne con todas las pasiones que todavía arden en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero que cierres tus ojos un momento donde estás y quiero que medites en esta palabra. Esta palabra va dirigida para aquellos hermanos que hoy están luchando con celos. Esta palabra va dirigida para aquellos hermanos que están luchando con envidias, con pleitos, que están luchando con la ira. Esta palabra el Señor la trae hoy a tu corazón, y no para juzgarte, no para señalarte. El Señor te ha traído a este lugar para decirte: mira, yo quiero que tú mejores esta parte de tu vida. Yo quiero que te conviertas en un cristiano espiritual. Los cristianos espirituales pueden agradar a Dios. Los cristianos espirituales alcanzan a complacer al Señor. Los cristianos espirituales alcanzan a llevar una vida diferente a la de los demás. Y el Señor quiere, iglesia, que tú y yo llevemos una vida espiritual, que tú y yo andemos en el Espíritu, que nos ocupemos del Espíritu, que todo el tiempo estemos andando, viviendo y siendo llenos del Espíritu Santo. Cierra tus ojos donde estás y oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora de la noche. Señor, gracias por la palabra que hoy traes a nuestras vidas.